Estamos en el 14º Aguante Poesía. Hace ya 14 años que se realiza este festival en la ciudad. Mi nombre es Joaquín Vázquez. Voy a presentar el libro de poesía de Pablo Dema llamado Prendas, publicado por Editorial de acá. Y creo que después Pablo va a hacer lo mismo, pero con el mío. Así que vamos a intercambiar lugares. Pensé en algunas preguntas, Pablo, para arrancar, ¿no? Por supuesto, lo más llamativo fue para mí el título y cómo funciona el título con los poemas, ¿no?, del libro. Así que te quería preguntar un poco por eso, digamos, cómo nació. Hay como varios niveles de sentido, ¿no? Las prendas como ropa, como esto de quedar prendado a alguien. Exactamente, sí. Bueno, sí, ante todo, bueno, saludar, agradecer a los organizadores y a todos los amigos del Aguante Poesía que sostienen el espacio, a los amigos locales y a todos los que se suman desde otros lugares. Es una costumbre ya de muchos años el Aguante, así que estamos felices de poder hacerlo y hacerlo en esta situación especial también, ¿no? Tiene algo de un poco de épico hacerlo así también. Y con respecto a lo que me preguntás del libro, del título del libro, a mí me cuesta bastante escribir series de poemas como muy integrados conceptualmente. Entonces me pasa que escribo un poema, a lo mejor pasa un tiempo que no escribo nada, a veces escribo 2 o 3 cosas juntas, y en algún momento aparece un término o una palabra o un concepto que me empieza como a intrigar y trato de trabajarlo desde ahí. Ya me había ocurrido con Filos, el libro de poemas anterior. Entonces acá sí había hecho un poema primero sobre la prenda de ropa y después empecé a ver esa palabra, ¿no?, que lo usan un poco en la literatura gauchesca, a veces aparece mi prenda para decirle a la mujer, prenda mía. O después los niños, ¿no? Explicarles lo que es una prenda, tenés una prenda, y así como una acepción distinta. Entonces, bueno, fui tratando de tomar esa palabra y como vos decís, en sus estratificaciones, como eje, y después encontré esa cita que dice: todo te ha sido dado en prenda, que me pareció que cerraba el concepto del libro, que tiene que ver con lo frágil, si todo se te ha dado en prenda, quiere decir que nada es tuyo, nada es definitivo, todo es precario. Entonces, bueno, me gustó ese A propósito de eso, hay como algunas referencias al budismo, ¿no?, en algunos poemas. Sí. Si lo pensaste, digamos, cómo dialoga esto de, vamos a decir así, la fugacidad de... Sí, hay referencias porque hay lecturas y hay un acercamiento a esa práctica que trató de ir volcando en otros registros, digamos, más cotidianos, pero bueno, evidentemente todo se va como mezclando, digamos así. Entonces, por ejemplo, el primer texto que pongo de las prendas tiene como un carácter así más casi simbólico, digamos, y que tiene que ver con una referencia cultural bastante extendida sobre la idea de que nosotros vemos nuestro mundo real velado, digamos, ¿no? O que digamos que lo que existe de manera tangible es ilusorio, ¿no? Como esa idea va apareciendo en distintas literaturas y filosofías. Y entonces, bueno, me pareció que eso le daba otro elemento más, digamos, ¿no? Y después sí, aparecen como salpicadas, que también porque son partes del proceso creativo y en el momento de la escritura. En el último poema, por ejemplo, Largo, me pareció eso, porque me pareció una carta de Mallarmé, que él habla de la nada y dice: yo descubrí esto sin leer nada sobre el budismo. Entonces, bueno, me pareció interesante también ese cruce. Sí, está buenísimo. Pensaba también que tiene separaciones el libro, ¿no? Tiene como, vamos a decir así, como pequeños núcleos de sentido organizados por separadores. Sí. Los que noté que había alguna intención, digamos, temática que los reunía. Creo que el primero se llama Gallo Ciego, si no me equivoco, sí, y es sobre la infancia. Después hay otro sobre las relaciones amorosas, sí, sobre la poesía y los poetas, y sí, sobre la política. Exactamente, sí. También un intento de a ese conjunto darle como
partes, estructurarlo, pensarlo como un concepto. En el libro anterior yo había tratado de terminar el libro pensando como la cuestión de la amistad en una parte inicial y después la cuestión de los vínculos familiares y una tensión ahí entre la felicidad posible de esos vínculos o la imposibilidad de que se den de manera armónica. Entonces trataba de tensionar al máximo eso y sobre el final del libro construí una imagen más de armonía. Y entonces ahora, en uno de los primeros poemas, lo que hago es como si fuera poner en cuestión esa armonía o si haber encontrado algo, haber llegado a algún tipo de madurez. Entonces por eso es una cita de César Fernández Moreno esa, de Gallo Ciego, que a su vez es el primer libro de César Fernández Moreno, que dice así: te equivocaste, gallo ciego, en el sentido de que no tenías claridad y en el sentido de que también no estabas maduro, ¿no? Entonces los primeros poemas un poco tratan sobre eso, sobre la infancia y sobre la aceptación de que estamos siempre buscando y que estamos en el error y en la búsqueda del sentido, ¿no? Un poco por ese lado. Y después sí, la segunda sección, que se llama Gacelas Hermanas, pese a que la palabra es hermanas, tengo una historia con ese poema. En realidad es un poema que sí trata sobre la pareja, me parece, de José María Eguren, simbólicamente, porque esas dos gacelas que van apareciendo en ese poema en distintas situaciones, en distintas partes del bosque, simbolizan la unión o el deseo de la unión o la continuidad de ese tipo de unión que a veces se da en los seres humanos a lo largo de los años o de una vida completa de una pareja, que dura más que otros vínculos, que el de padre e hijo, que el de hermanos, ¿no? Parejas que duran 50 años, ¿no? Entonces, que es una suerte de núcleo de lo que es un vínculo que se sostiene en el tiempo. Entonces, también ahí lo que traté de pensar fue algunos poemas o trabajar la máxima tensión ahí entre el deseo de la perduración, de la continuidad y al mismo tiempo, sobre todo en esta época que vivimos, el asedio de o el imaginario que hay sobre la idea de la posibilidad de cambiar de pareja o de vivir una libertad, una apertura, lo poli, todo esto, si se puede, si no se puede, si estamos preparados, si no es un encantamiento, si no es una ilusión, si la continuidad o la permanencia no es un empobrecimiento, ¿no? Esa tensión me parece que está un poco en el aire, imaginariamente y también basada en experiencias, traté de llevarla también como un extremo, digamos. Y los otros poemas eran poemas más sueltos, entonces algunos son sobre la poesía, como vos decís, en general, y otros... uno dedicado a Pedro, amigo poeta que falleció y que fue parte también muchos años del aguante, entonces me pareció que ahí aparecía la amistad y la poesía, y después algunas ideas que tengo sobre lo que pasa después de las grandes rupturas, de las vanguardias, que es que volvemos a ciertas formas conocidas o estabilizadas, como si dijéramos un posclásico, evocando al maestro Aduris. Y por último un poema que le llamo poema político, no sé, que surgió de la necesidad primero de una invitación, pero también sobre todo de un impulso así de mucho dolor con la muerte de Santiago Maldonado. Entonces escribí eso primero y después lo dejé y le agregué una segunda parte al año. Así que bueno, así se fue armando la arquitectura del libro. Es notorio, me parece, como cierta ternura que está presente en muchos poemas, con los niños jugando en la playa, con la amistad, digamos, el poema hacia Pedro, ¿no? O para Pedro, mejor dicho, donde aparece este uso frecuente que hacía Pedro del hermanito. Y me parece que es una sensibilidad la que aparece en Prendas, que toca algunos con lugares, como vos decís, digamos, de la referencia clásica por la que uno escribiría poesía, digamos, ¿no? ¿Cómo no escribir poesía si no es por el amor, por la amistad?
Y creo que va un poco a contramano, creo que felizmente, del sentimentalismo yoico, ¿no? De la primera del singular que se usa uniformemente en las redes, pero también en la escritura de poesía contemporánea, ¿no? Como un lugar establecido. Creo que hay una similitud, pero a su vez es un registro de la sentimentalidad y de la sensibilidad que cala un poco más hondo, digamos. No sé si hubo una intención adrede o si... Es un tema muy delicado, digamos, porque eso depende del arco de sensibilidad de un lector X. Yo estoy convencido de que muchos lectores de poesía no se van a sentir, digamos, tocados por esta poesía. Yo muchos años tuve como muchas dudas porque veía que había, sobre todo fines de los 90 o 2000, que escribía más y que no sabía qué hacer con lo que escribía, o estaba tratando de afianzarme como escritor, entonces me volqué más a la narrativa, porque veía que la poesía era una poesía que tenía un registro emotivo y hasta ético, si se quiere, que me resultaba muy ajeno, entonces pensaba que lo que yo escribía quedaba en un lugar extemporáneo o, no sé, muy sentimental o muy distinto de lo que se usaba, era como el reino más de la ironía y más de lo apático, y entonces me parecía que no funcionaba eso. Y con los años y leyendo de todo, algunos poetas, bueno, ahora tenemos la suerte de que vive acá Alejandro Schmidt, con el que charlo siempre, y editamos sus libros y conocemos su poesía. Y ese, por ejemplo, me parece un ejemplo de un poeta que, seguro de sí mismo en el sentido de que lo que escribe sobre lo que siente y sobre su mundo, y tiene la validez o la legitimidad de que está atado a esa verdad, digamos, ¿no? Entonces, para alguien lo religioso, por ejemplo, puede ser algo de modé, pero bueno, él escribe sobre eso en parte, ¿no? Y a mí me pasa eso también, después de muchos años de leer cosas muy distintas, escribo sobre lo que necesito escribir o sobre lo que me llama, sobre lo que me conmueve, y bueno, sé que eso para muchos lectores no funciona y para otros puede que sí. Y trato de hacer también algunas pruebas, digamos. Me has visto acá mismo en Aguante Poesía con Griselda García, que también está en este Aguante, leyendo esos textos y viendo qué pensaba, si tenían un valor más allá del valor que le puedo dar yo como autor y como que me interese a mí. Entonces, bueno, hacer ese tipo de trabajo con Alejandro mismo, con otros amigos poetas, es ver si los poemas se sostienen y pueden llegar a tener un interés más allá del propio. Así que, bueno, uno los deja ahí con todo el amor del mundo y, bueno, esperando que lleguen de alguna forma. Pensaba también, Pablo, bueno, salta a la vista, digamos, la extensión del último poema, Sí. pero también, digamos, la complejidad formal, digamos, Sí. y la construcción. Hay una referencia en el libro porque hay que decirlo para quienes no lo leyeron, que la última sección del libro es un largo poema donde aparece, bueno, esto que mencionaba Pablo recién sobre la desaparición de Santiago y las desapariciones que de alguna manera nos marcaron en la historia de nuestro país. Y nada, lo que quería preguntarte era cómo salió ese poema, porque hay una parte, digamos, en la que están en cursiva las letras, digamos, que entiendo que son otra voz, y hay otra parte que está, digamos, como escrita con normalidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Fue una apuesta, primero, un día estaba yo muy siguiendo toda esa información, sobre todo el primer tiempo, cuando estaba la desaparición de Santiago Maldonado y no encontraba información, entonces yo sentía que había algo ahí muy turbio, muy oscuro detrás de eso. Y después, a partir de que empezó a haber información, empecé como a seguir eso y estaba como muy conmovido. Y un día escribí una parte, que es la parte que está en letras así regular, digamos. Y justo Marcos Altamirano me preguntó si quería escribir algo para una página de la Facultad de Humanas. Entonces lo que más me salió fue escribir así, como un poema como de dolor y de indignación también, de mucha bronca. Tenía mucha más bronca
que después la traté de acotar un poco para que no sea algo tan visceral, pero lo que sentí era eso, no hacer un comentario desde el lugar de los derechos humanos, sino desde la conmoción de la poesía. Y ahí aparecieron algunas preguntas o dudas sobre el tema de la poesía panfletaria, la poesía política. Entonces hay una serie de preguntas retóricas, digamos, y de respuestas a eso, y que la poesía siempre en algún momento, y la gran poesía de Neruda, Hellman, Vallejo, en todos lados, siempre los poetas han vibrado también en esa frecuencia que tiene que ver con lo colectivo, con la política, con la lucha, con el grito. Entonces hay como una especie de justificación ahí mismo. Y después pasó el tiempo, tomando más distancia. Fue un año también que leí mucho sobre Paul Celan, por eso hay muchas referencias ahí un poco intrincadas, digamos, porque hay un poema de Paul Celan que se llama Ensamble, pero que él escribió en alemán, pero está escrito el título en francés. Bueno, hay toda una serie de elementos ahí, y entonces me pareció interesante conectar un poema político sobre un caso actual con la gran poesía universal, política, sobre los terribles hechos del Holocausto, del nazismo. Entonces, como decir, bueno, estamos en la misma, siguen ocurriendo las mismas aberraciones, y la poesía sigue estando tocada por la necesidad de hablar de eso, ¿no? Entonces ahí fui haciendo ese ensamble con todas esas otras referencias. Incluso pongo nombres que quedan medio como misteriosos, digamos, de afuera, porque por ejemplo había estado leyendo de Oscar del Barco, un ensayo sobre Celan, entonces hago como una mención a un Oscar. Después había estado leyendo unos textos de una poeta de Córdoba, donde habla ella habla de como que la dictadura argentina es como un resplandor de la Shoah, ¿no? Entonces también hago una alusión a eso. No quedan claras y no creo que un lector las perciba de primera intención, pero sí son parte de todo lo que tenía en la cabeza y de un diálogo que quiero que se prolongue, incluso de una invitación a lecturas y relecturas de eso. Me refería a Susana Romano Suet, que aparte es traductora de Celan. Entonces todo lo que tenía en torno a eso, el cuerpo, digamos, lo traté de conectar y como parte de un mismo grito, digamos, de pedido de justicia, de despertar, no sé. Sí, de hecho lo leí un par de veces en voz alta en casa, y me parece que es como un buen cierre, digamos, para el libro también, ¿no? Porque termina como en una dimensión sensible y a su vez estrictamente humana. Y me parecía que en las sonoridades, no sé, me puse como unas reglas de lectura, ¿viste? Para la cursiva, con una voz un poco más tenue, digamos, y las otras las leía con un tono más normal, digamos, y tuvo como algún efecto de extrañamiento, y me parece que es también una buena cualidad, digamos, de lo poético, o al menos un indicio de que... Bueno, me alegro mucho, porque debe ser uno de los primeros lectores, aparte de los editores, así que te agradezco no solo las preguntas, la atención, sino también la velocidad de la lectura y fue un gustazo para la mí. atención. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, si te parece, cambiamos de rol, ¿o no? Dale, hagamos. Un poco con los tiempos, estamos ahí chequeando los horarios. Vamos a hablar un poco sobre observaciones sobre las plantas. Yo lo que pensé primero fue hice unas pequeñas notas para contar que, bueno, este libro, Observaciones sobre las plantas, Joaquín me lo pasó cuando estaba siendo editado, y yo hice una contratapa. Entonces un poco quería explicar eso en unas pocas líneas y para charlar con él, porque hablo ahí en la contratapa de la idea de que el libro plantea la necesidad de una conexión, una reconexión con la naturaleza. Entonces
lo que escribí dice así: entiendo que este libro de Joaquín ingresa en el centro de una necesidad compartida y que habla de una carencia que padecemos y de un deseo de llenarla. Muchos de nosotros acá en Río Cuarto, y me imagino que algo similar ocurre en otros lugares, nos acercamos a las actividades que proponen grupos como Huichán Ranquén, o vamos a conocer el bosque nativo que quedó dentro del predio de la universidad como parte de lo que se llama el corredor Chocancharaba, para conocer mejor nuestro río. Vamos a Huichán, que es una organización que cuida y foresta, digamos, el bosque nativo. Y participamos del ritual, por ejemplo, que celebra los cambios de estación, los equinoccios y los solsticios, y volvemos a casa con una planta. Me ha pasado que antes de ir o a la vuelta me pregunto, ¿pero qué era exactamente un solsticio? ¿No? O ¿por qué hay dos solsticios? O ¿por qué? ¿Cuál es el del invierno? ¿Cuál es el de verano? ¿No? Entonces busco en el celular y creo que el dato ese rápido buscado en el celular sobre un hecho que es absolutamente vital, como son los ciclos solares, lo que da cuenta de es un indicio de una desconexión total en la que vivimos con respecto a eso, a la naturaleza. Entonces pienso que este libro, que estas observaciones sobre las plantas de Joaquín expresan tanto esa desconexión como el deseo de superarla, y además dan cuenta de una función que la poesía tiene en relación con la posibilidad de reintegrarnos sanamente a nuestros hábitats. Si ustedes se fijan en la tapa, van a ver hojas de plantas, posiblemente hojas de plantas de interior, y de fondo se alcanza a ver una ventana y una reja. Entonces, más que naturaleza o vida vegetal, tenemos ahí ya un fuerte indicio de las plantas en función del ornamento de la casa, o sea, de la morada de una persona. El título mismo del libro, pese a que daría la impresión de que nombra lo vivo vegetal, está dominado por detrás, en su estructura gramatical, por lo intelectual. El sujeto de la frase no son las plantas, sino las observaciones de alguien sobre las plantas. Y la preposición sobre sentencia ese rasgo de apropiación intelectual. Sobre significa acerca de, ¿no? Podemos pensar en otros equivalentes en otros idiomas, el about en inglés o en francés. Siempre el sobre es acerca de algo, ¿no? La voz que habla y hablará no lo hace desde la integración, sino desde la desconexión. Es como si el libro dijera, estamos separados de la naturaleza, es verdad, habito esa distancia, pero quiero volver, necesitamos volver, ¿no es así? ¿No? Nos interpela. Juan L. Ortiz, cuando titula, nos da el objeto con el que está compenetrado. Ese es el núcleo de su oración siempre. El álamo y el viento. El observador no está el álamo, está el viento moviendo el árbol. A lo sumo, como lo indica el título de su obra poética completa, el observador está en el aura del sauce, magnetizado, diríamos así, por el sauce. Pero en el primer poema del libro de Joaquín se asume una separación. Se refiere al modo en que la naturaleza parece dueña de una energía que iguala a sus componentes. Las plantas, las piedras, los animales aprenden habilidades unos de otros. Dice el poema, la astucia de la enredadera fue imitada por los zorros. Yo soy de los que no aprendieron, por eso las observo. El observador mira para aprender de la naturaleza o para recordar, diríamos, ya que somos parte de la naturaleza, como lo saben y lo recuerdan siempre los pueblos originarios. El observador entonces es carente y busca suplir la carencia. La cita de Maurice Maeterlinck, que encabeza el libro, gran poeta de la naturaleza, admirado por otra parte también por Juan L. Ortiz, indica que la observación de las plantas no puede ser un hecho casual, sino que tiene que devenir costumbre, es decir, forma de vida. Creo, como dije, que es una expresión de deseo, y las subsiguientes observaciones, todos los poemas del libro, son tentativas y reales aproximaciones a las plantas. Se trata de ahí en más de límpidas y ajustadas prosas de alrededor de 10 líneas que presentan aspectos de la vida vegetal. Hojas caídas, la morfología de los troncos, la potencia de las raíces,
los efectos de los ataques de los parásitos, las torsiones de las ramas hacia la luz, el potencial de las semillas, son los aspectos que atestiguan este despertar de la atención hacia las plantas. Sin embargo, una y otra vez, el observador, como si estuviera enfermo de sentido y de suspicacia, abarrotado de historia, inoculado por el veneno del lenguaje articulado, tritura las plantas con la retícula de la cultura. Si una planta se seca, es una metáfora de un amor extinto. Si se piensa en la capacidad de las plantas de hundir sus raíces, se proyecta sobre ese fenómeno un matiz heroico. Donde hay un impulso orgánico, el poeta ve también un espíritu épico. Si se ve una hoja de parra, aparece la referencia bíblica edénica. Si se piensa en el laurel, la referencia es griega. Incluso el observador asume cerca del final la escritura como una forma de competencia contra las plantas. El enfrentamiento queda como una máxima señal de separación y antagonismo. Sobre las plantas se proyecta la virtud humana de una dignidad silenciosa que el observador, al expresarse, al escribir, al no poder callar, no tiene. En estos momentos sentimos que la tentativa inicial de reconexión se aleja. Sin embargo, el libro tiene también momentos en los que la intención primigenia, ese deseo colectivo del que hablaba al principio, aparece con limpidez. A propósito de las flores, en el poema 4, la voz poética dice: su grandeza es llana como la del resto de las cosas. Existen ahí lo que anonada. Esto me recordó una contundente observación del poeta John Burnside sobre la necesidad de una poesía ecológica. Dice él: aunque a veces nos dé vergüenza decirlo, lo que necesitamos recordar, mucho más allá de cualquier preocupación, es que este es el mundo real. Este es nuestro misterio eterno. No puede reemplazarlo nada artificial, nada virtual, ni nuestros celulares, ni nuestra aguante poesía virtual. Nos podemos contar otros relatos, dice él, de historia, de política, de publicidad, de entretenimiento, pero este es el fundamento básico de nuestro ser. Lo místico no es cómo sea el mundo, sino, como dice Wittgenstein, que el mundo sea. Es decir, exactamente lo que plantea el poema de Joaquín sobre las flores. Las flores existen, eso es lo místico, eso es lo que anonada. El libro de Joaquín es una muestra de que el asombro ante el mundo que nos contiene puede ser el motivo de una poesía que nos reconecte con nuestra fuerza natural y asegure la vida de las generaciones futuras. A mí me encantó leerlo, me sorprendió leerlo y me hizo pensar en esto, en la tensión que hay entre lo que el libro parece ser, digamos, que se presenta como una especie de realidad que es la conexión con la vida natural, y lo que tal vez no puede ser, que es eso, porque estamos transidos por la vida que llevamos. Un poco eso es lo que quise plantear en la lectura que hice y lo que planteé en la contratapa. Y bueno, un poco lo que te pregunto para comenzar a charlar de... Bueno, muchas gracias por esta lectura, Pablo. Me pareció muy linda, muy atenta. Y me quedo pensando en cosas que no había pensado justamente sobre el libro, ¿no? Esta idea como que debemos recordar, volver, ¿no? O al menos intentarlo. Y después la cita de Burnside, no la conocía, también me hizo pensar, sobre todo con esta referencia a Wittgenstein y lo místico, en otras lecturas que no tienen que ver con la poesía, digamos, y que las hago, digamos, con la intención de imaginar o de fantasear que el mundo podría ser. Así que podríamos estar conectados o reconectados, ¿no? Reunidos, sin el dolor de la conciencia del mundo, ¿no? O sea, creo que ya el hecho de pensarlo es como una separación. Y bueno, me volví a un poco de esas lecturas cuando te escuchaba. También pensaba en esto
de qué testimonia la presencia de una planta, ¿no? Que aparte planta tiene como esa carga también hogareña, ¿no? Si no, Sí, lo otro es como monte o bosque, claro. ¿no? O intemperie. Eh, Como pregunta, ¿no? No sé qué testimonia la presencia de una planta, pero digo, me parecía interesante. Claro, a vos te trae muchas resonancias que son, ¿no? Eso que trataba de decir yo como cultural. Muchas veces uno tiene la idea, cuando lee los poetas más de la naturaleza, bueno, Juan L. para mí es muy cercano, o Manuel Castilla también, o Antonio Esteban Agüero, como que lo que tienen es que esa gente está como ahí metida en un ambiente natural y entonces tiene un ojo tan entrenado para ver. Siempre me asombra de Juan L., por ejemplo, que te habla de que un tallo está verde, pero que él ve que hay una línea celeste y te dice, esa va a ser la flor, ¿no? Y sabe el nombre de la planta, sabe el nombre de la flor, sabe los tiempos. Como a decir, realmente nosotros estamos separados. Y creo que necesitamos volver. Creo que las plantas en el hogar, creo que las mascotas, creo que esa fascinación que hay actual hoy por el tema de los animales, de las mascotas, ¿no? Son como un recordatorio continuo de que no estamos separados de nuestra animalidad, de nuestra biología, digamos, ¿no? Entonces son como intentos así de quedarnos con algo, de conectarnos con algo que es nuestro, ¿no? Entonces me interesó esto de Bernstein, que está en un hablar de poesía, que trabaja mucho con la idea del poeta ecológico y la idea de la ecología, y con la idea de estar en los lugares en los que vivimos, andar a pie y escribir sobre la experiencia de estar a pie en los lugares donde tenemos nuestros ríos, nuestras plantas, conocer eso, estar en la nieve cuando hay nieve, estar en el frío, estar en el viento, estar también en peligro ante los animales que puedan aparecer, aprender a superar, digamos, este terror que tenemos, este impulso de matar a todos los bichos. Parece que hay un llamado ahí y que hay una necesidad. Te quería preguntar qué conexión haces vos en tu trayectoria con el libro de poesía anterior, La voz en los maderos, y este libro. ¿Cómo los ves en una secuencia y hacia dónde te dirigís o cómo te pensás en relación con eso? Y ahora que te escucho, veo más claramente digamos, cierta filiación común, digamos, entre los dos, digamos, no formal, pero sí temática, digamos, o sea, como ahora tras la lectura que hiciste me aparece como este trasfondo más místico, si se quiere, o este interés más místico pero ateo, ¿no? Que es un poco también lo que estaba presente en La voz en los maderos. La verdad que la publicación de las observaciones sobre las plantas fue para mí sorpresiva, porque era un libro que había escrito y que había olvidado y que ante la invitación de Diego Rosaque, que es el editor, resurgió y cuando lo leí me extrañé de haber escrito porque son, bueno, prosa, venía escribiendo mucho en verso, digamos, ¿no? La poesía para mí era eminentemente el verso, y como que de alguna manera se reconfiguró si existía tal cosa como una idea de obra, un plan, ¿viste? De ir hacia un lugar, y creo que me encuentro más vitalmente acá, que quizás porque pasaron ya algunos años, 4 años creo, de la publicación de La voz en los maderos, y creo, pero que de todas maneras se vinculan por contraste. Claro, pero bueno, uno siempre tiende a leer así, ¿no? La serie hace sentido, uno dice, primero hizo esto, después hizo esto. Siempre me acuerdo de un comentario de Aira sobre el tema que él dice de la huida hacia adelante, del no corregir, y frase tras frase, que en un momento dice, cuando uno pone una frase sin pensar, por ejemplo, la costurera y el viento. Bueno, había una costurera y apareció un viento, y yo dije, ¿qué relación hay entre la costurera y el viento? Y entonces tengo que inventar lo que... ¿no? Un poco también un libro tras otro, es un poco eso. Salió el libro y el libro
el lector, los lectores, un público hipotético, un crítico, lo que sea, yo mismo, con el tiempo los tengo que leer en una secuencia y digo, bueno, ahora cómo es como un abismo también que se abre ahí. ¿Cómo conecto esto, no? Yo, por ejemplo, había escrito un libro donde decía, bueno, ahora ya llegué, soy maduro, tengo los vínculos, y después se rompió todo eso. Bueno, ¿qué hago con eso? Pienso mis errores, no sé. Acá también uno puede decir, bueno, es un libro que es más religioso primero, que tiene relación con la religión, con la pregunta sobre la divinidad, sobre el cristianismo, sobre cómo salir de eso, si podemos vivir sin eso, o resignificarlo. Después aparece un libro que me parece como que vuelve sobre lo más carnal, digamos, sobre lo más vivo, sobre lo más natural. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿son dos vertientes de una misma cosa, la divinidad y la naturaleza? ¿Qué paso se puede dar a partir de eso, ¿no? Uno tiene que... Es como si un libro fuera como poner un mojón y después dijera, bueno, ahora tengo que... Es como que de alguna manera se compromete a seguir, me da la impresión, ¿no? Ahora tengo que hacer otra cosa, tengo que sintetizar, mejorar, no sé, darle un sentido a esta serie. No sé si lo pensás así. Sí, sí, lo pienso así. Y la primera experiencia al respecto es una experiencia de lectura, digamos, no sé, leyendo a otras personas, ¿no? De momento tengo fascinaciones con autores y me llamó mucho la atención que en los diarios de Piglia, de una época de Abelardo Castillo, otro de Oscar del Barco, otro de Piglia, y que en los diarios de Piglia aparecen esos tres nombres en un mismo párrafo. A propósito de los intereses que me llamaban a leerlo, ¿no? De literatura. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa acá? Digamos, estas tres obsesiones de lectura que me marcaron, no sé, 2 años uno, 3 años otro, 2 años otro, están reunidas, sintetizadas en un párrafo. Y digo, claro, o sea, la unidad de sentido de las obras es existencial, en cuanto que claro. uno puede, me parece, encontrar continuidades como lector de otros, pero cuando se piensa como autor hay algo que une, que es quizás como un hilo invisible y que tiene que ver con lo que nos fue pasando entre un libro y otro, ¿no? La idea de la trayectoria. ¿Querés leer algo? Dale, pasemos a la parte de las lecturas. ¿Poemas? Dale. Voy a leer algunos que tengo marcados. Bueno, este es el poema número 8. Ante la presencia de un parásito, las ramas de algunos árboles se defienden ahuecándose. Ahí donde el invasor hunde sus garfios, la madera viva se retrae hasta que el parásito cae o se seca. El resultado se asemeja a una herida abierta y cicatrizada a la vez, como una mano quieta que suelta una espina y se fosiliza en el acto, un párpado extasiado y eterno ante la luz. Este es el poema 14. Su lenguaje está hecho de tropismos. Es muy simple. Se inclinan hacia lo que les falta. Si es luz, crecen en dirección al sol. No sé cómo la encuentran sin ojos, pero tarde o temprano llegan a él. Si es agua, descienden entre tierra, lombrices, huesos de dinosaurio y arena hasta llegar a la fuente en la que se originó su sed. Y uno más es el 16. Las impresiones fósiles de vegetales sobre el suelo de millones de años de antigüedad conservan la forma de la nervadura sin la parte blanda de la hoja. Lo duro se hace historia, lo etéreo la sostiene. Bueno, gracias. Yo decía en un momento, creo que no sé si en el contratapa, que aparece como la forma del aforismo en un momento, que es eso, ¿no? Como la observación de la planta y después de ahí sacar como una idea, lo duro se hace historia. Se deduce, digamos, algo conceptual, digamos, de ahí no sé si eso lo pensaste, o es vos lo que te pasó, digamos, al ver las plantas, o así.
Sí, no lo pensé en un principio, pero cuando lo estaba escribiendo lo encontré, digamos, ahí como, esto es como un registro más aforístico, casi medio presocrático, digamos, ¿no? Y me interesaba dejarlo ahí o que se viera esa costura, eh, para poner en relación con esta idea del pensar poetizante, ¿no? Tan cara a Heidegger, porque me parece que hay algo del orden de la experiencia, en un sentido benjaminiano, ¿no? Casi acontecimiental, que pasa el momento de, o sea, la sensibilidad poética o la cognición poética, el hecho de decir, bueno, esto que me está pasando ahora, o que estoy sintiendo, que estoy pensando, podría hacerse poema, creo que tiene una fuerza que se apoya también en lo conceptual. Eh, Claro, y la prosa le da, me parece, también ese aire de que es un registro vivo, digamos, como también al paso de la observación, ¿no? Como si fuera una anotación sí, del efectivamente. campo, y la colección de poesía y la edición del libro le da esa otra atención, digamos, que genera el propio Marco. Me pareció buena esa decisión. Efectivamente fue planeado así. Bueno, leo un par de poemas y estamos ahí un poco en la hora. Bueno, ya que estamos con las plantas, yo voy a leer un poema que a mí me gustó mucho hacerlo, que es parte de esto, ¿no? Parte también de la paternidad y de la vida en familia y de la casa y tener un patio, es decir, tratar de hacer una huerta, poner las plantas, aprender algo sobre eso. Entonces hice un poema que un poco evoca una experiencia con mi hija en el patio, llevándola, invitándola a hacer una huerta y esto. Entonces, y que tiene mucha relación con lo que venimos charlando. Se llama Perlas. Del paseo con su madre trajo semillas y trajo también música de otras lenguas vertida en los nombres que vibran en su voz por vez primera. Radicchio, cherry, zucchini, cibulet. Ayer preparamos la tierra y ahora, pala en ristre, los dos marchamos a la siembra. Ella le pone su sombrero al espantapájaros y ríe cuando hunde con el dedo las semillas. Después escribimos los carteles y le cuento que en Francia tomate se dice manzana de oro. Me digo para mí que son perlas de eternidad estos instantes, nutrientes esenciales de una memoria invicta. Terminamos el trabajo cuando el sol cumple su lenta reverencia y contra las sombras que suben mis ojos se lucen en el agua del amor desbordante. Atención al tesoro cuando se abra la parte en sombra de mi carne. Sembradío soy de los días felices de una niña. Hermoso. Bueno, y para terminar vamos a leer algunos de los poemas que se llaman Prendas. Hay varias prendas. Esta no, bueno, puede ser esta. Perdón que me demoro con esto. A ver. Tiene un epígrafe de un poeta de Brasil que se llama Murilo Mendes que dice: es muy difícil esconder el amor. Prendas 3 sería este. En medio de la noche me despierta el sonido de una sirena. Enciendo la televisión y aparecen dos hombres sentados a una mesa. Uno de los dos está diciendo: y yo quedé prendado. Era como si tuviera encendido un fuego en la cavidad del tórax, una hoguera que nunca se extinguía. Entonces a la noche, era invierno, salía de la parroquia y bajaba al río. El entrevistado tiene un pullover de lana muy pesado. Se notan sus incisivos separados en el primer plano, el pelo ralo, la mirada humedecida de emoción. Bajaba al río y entraba desnudo en el agua, sigue diciendo. Me ponía contra la corriente y bebía el agua helada, sumergiendo todo el cuerpo. Y allá abajo gritaba, sacudiendo la cabeza.
¿Lloraba?, pregunta el periodista. Sí, la llamaba a ella en realidad. Sonaría como el último estertor de una turbina muerta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, a vos, Pablo, muchas gracias. A todos. Al aguante, a todos. Sí, nos vemos.